funcione y para que uno lo logre grabar en la cabeza. Entonces, felicitaciones porque realmente creo que logras un mensaje muy claro y muy completo. En principio, eso es algo que nos falta mucho a los médicos en general, separar la función glomerular y tubular en la cabeza y tendemos a subestimar el uso del uroanálisis y de los electrolitos en orina, sobre todo en estados de poliuria, donde no estamos muy seguros qué se está descompensando y qué se está alterando. Entonces creo que esta apuesta, este recorderis para todos, pues es muy completo y muy interesante. Entonces, felicitaciones. No sé si alguno de los profes quisiera dar algún mensaje. Otto te felicita por el chat, lo mismo el profe Mulet y el profe Jaime levantó la mano. Adelante, Jaime. Hola, Pablito, buenas tardes. Sí, digamos que dos puntos. El primero, felicitar a Glorita. Me parece que hizo una presentación supremamente interesante, muy bien conducida y realmente, como tú decías, digamos, de una dificultad superior frente a la temática y realmente lo hizo muy bien. Eh, el comentario fundamentalmente estaba dirigido, bueno, un comentario y una pregunta para los residentes, para los fellows que están participando. Eh, como Pablito estaba diciendo ahorita, es muy importante lo que hablamos en la clase pasada y es que el glomérulo es una estructura vascular, es endotelio, pero el túbulo es una estructura, como su nombre lo dice, epitelial. Entonces, ahí hace que nos mantengamos en un último equilibrio en términos de volumen, de líquidos, de electrolitos. La mácula densa pues juega un papel fundamental. El mecanismo regulador de contracorriente en la porción ascendente gruesa de la sangre lo usamos todo el tiempo con los diuréticos y tú hablabas muy bien de la prueba de estrés del diurético, porque algunas veces el uso y abuso de terapia de soporte renal continuo están relacionadas a veces con esa excesiva hipovolemia que nos perpetúa en una necrosis tubular y lo vemos en la clínica con cierta frecuencia. El túbulo es supremamente sensible a cualquier tipo de cambio de volemia. Pero la pregunta que le iba a hacer a los residentes es fundamentalmente relacionado, y de pronto, Glorita, no sé si quieras arrancar con la respuesta, es que con mucha frecuencia cuando tenemos pacientes con algún grado de poliuria por algo de acidosis tubular, buscamos usar un diurético como la tiazida para controlar esa poliuria. Entonces, el ejemplo clásico es la diabetes insípida nefrogénica, que recordemos que la causa más frecuente en terapia intensiva es la hipocalemia profunda. Entonces, la pregunta ahorita y para todos los residentes es, ¿por qué la tiazida, que es un diurético, digamos, que induciría poliuria, por qué lo usamos de manera como un poco contraria a su efecto para controlar la poliuria? Entonces, como para participar y escucharlos a todos. Muchas gracias y nuevamente felicitaciones, Gloria. La contracorriente. Hello. Profe, adelante. Mientras piensan la pregunta del profe, del profe Jaime. No, no me pida tanto tiempo. No, antes que nada, felicitar a Glorita. Posiblemente quienes me conocen sabrán la fascinación que yo tengo por ese pequeño órgano ahí retroperitoneal que se encarga de tantas funciones. Y aquí les he hecho el cuento que si un alienígena analizara cuál es el órgano más importante de la economía de los humanos, diría, pues por flujo sanguíneo tiene que ser el riñón más que el cerebro, que pareciera más importante. Y yo lo analizo desde ese punto de vista. Pero la función glomerular es relativamente fácil de entender. ¿Por qué? Porque pues, ver cómo se produce un infiltrado es relativamente sencillo. Pero entender los mil procesos tubulares que se suceden es extremadamente complejo. Entonces, ver que Glorita haya logrado en estos 40 minutos darnos una buena impresión de cómo funciona gran parte de las cosas es
es fantástico. Eh, Como en el proceso de función tubular es extremadamente complejo, tiene demasiadas funciones, lograr eh, todo lo que significa el equilibrio ácido-base, electrolítico, de volumen, control de la tensión arterial. Yo creo que se sucede mucho más en el túbulo que en el glomérulo. Y entonces lo que siempre les recomiendo, aprenderse todas esas funciones, entenderlas completamente es muy difícil y entonces yo creo que es más fácil proteger el túbulo. Entonces, siempre que tengan un niño con riesgo de lesión tubular por perfusión, por citoquinas, por medicamentos, por cloro, entonces reconsideren y traten de ofrecerle un ambiente más saludable a esos riñones y en un túbulo en especial. Entonces, Glorita, muchas felicitaciones, lo que creo que fue una presentación excelente. Profe, muchísimas gracias. Luis, Hola, ¿qué más? ¿Me están escuchando? sí, perfecto, dale. Entonces, bueno, entiendo que la pregunta fue por qué la tiazida le podría ayudar pues un paciente con poliuria con defectos de la concentración de la orina. Y lo que yo entiendo es que hace un engaño a la regulación, al feedback tubuloglomerular, básicamente porque se presenta más sodio y cloro en la mácula densa, entonces se interpreta como que hay un exceso de flujo y de tasa de filtración glomerular, entonces lo que hace es una vasoconstricción en la arteriola aferente y disminuye la tasa de filtración glomerular por ese mecanismo. No sé si es eso, pues no sé si es eso, de verdad no lo recuerdo muy bien. Es eso, muy bien. Digamos, no es exactamente a nivel glomerular, pero no sé si alguien más quiera ahí complementar lo que Luis nos estaba contando. Claro. Adelante. Buenas tardes, pues lo que yo entiendo, Carolina Casas de la Universidad de La Sabana, digamos, las tiazidas como la hidroclorotiazida van a actuar en el túbulo contorneado distal e inhiben el cotransportador de sodio-cloro. Eso digamos que reduce la reabsorción de sodio que usualmente aumentaría la diuresis, por eso sería como el efecto paradójico, pero en un paciente con poliuria crónica, como decía el profe en diabetes insípida neoprogénica, pues ocurriría lo contrario porque digamos que levemente se disminuye el volumen extracelular y eso activa mecanismos compensatorios proximales, hace que se aumente la reabsorción de sodio y agua en el túbulo proximal, o sea que haya menos flujo distal, o sea, menos agua excretada en la orina, y el resultado final sería, pues digamos, como esa disminución de la poluria a pesar de ser un diurético. Entonces, serviría, por ejemplo, para poluria posobstructiva, poluria por daño tubular persistente, pero digamos que todo se termina moviendo, es ahí dentro de, como de este feedback que hay dentro de los túbulos, creería yo. Sí, digamos que el, el complemento a lo que tú estás diciendo, porque lo respondiste muy bien, y de pronto Luis, para puntualizar ahí, es un efecto paradójico, pero más por claro efecto tubular. Por eso lo preguntamos acá y en este seminario, porque a veces no entendemos mucho por qué en diabetes insípida nefrogénica, cuando hay poliuria, pues usamos un diurético como las tiazidas. Y es por ese efecto paradójico que estaba mencionando Carolina, y es que esa inhibición del cotransportador sodio-cloro en el túbulo distal condiciona la leve hipovolemia y eso aumenta la reabsorción del túbulo proximal. Entonces, el disminuir el efecto en un túbulo aumenta en el otro, en este caso en el túbulo proximal. Entonces va a llegar menos líquido al túbulo distal, el túbulo colectar, que es donde ocurre la mayor pérdida de agua libre cuando el paciente tiene diabetes insípida. Entonces está ya haciendo que llegue menos volumen a ese túbulo distal y por lo tanto pues ayuda a reducir un poco la poliuria. Es entender el mecanismo como actúa, que de hecho lo vemos en algunos de esos niños, particularmente el ejemplo es el de diabetes insípida nefrogénica. Esa era la pregunta y muchas gracias, Pablito, y felicitaciones nuevamente a Gloria. Muchas gracias, Jaime. Bueno, muy bien. ¿Alguna otra comentario, alguna otra pregunta? Entonces, si quieres, Glorita, pone el caso. Ya voy. Me dejaste de compartir, sí.
Entonces, el caso que les dimos para estudiar, pues es una Tomás, un niño de 4 años que es sano, que ingresa hace 5 días por una descompensación metabólica en el contexto de una intoxicación de una sustancia que no se ha identificado hasta el momento. Él básicamente fue encontrado inconsciente, lo intubaron, le pusieron fluidoterapia, necesitó soporte vasoactivo casi 48 horas. Eh, Ahora está hemodinámicamente estable, ya está sin sedación, el Glasgow en el momento es de 12 y está en ventilación mecánica en modo asistido. Todavía está ya tolerando la nutrición enteral por una sonda que tiene y no tiene signos clínicos de infección. Sin embargo, hace 48 horas han empezado a notar que la diuresis ha aumentado y está alrededor de 5 a 6 por hora y cada vez está necesitando como que le suban los líquidos y que le repongan muchos electrolitos cada vez que le miden. Entonces, están preocupados. La última evaluación de una gasometría venosa que tenían era que tenía el pH en 7,27, el CO2 en 30, el bicarbonato en 14 y los electrolitos en orina tenía, digo, séricos tenía sodio 136, potasio en 2,6 y cloro en 112 con un lactato en 1,3, la creatinina en 0,3 y la urea en 10. Cuando miraron la orina tiene un pH de 6,7, una densidad de 10,15, un sodio en 32, un potasio en 28 y un cloro en 40 en una muestra aislada. La radiografía de tórax no tiene nada, la ecografía renal no reporta litiasis. En el momento los únicos medicamentos que está recibiendo es una dosis baja de midazolam, un poquito de exmetomedina y antibiótico ampicilina sulbactam. Nadie le ha puesto hasta el momento ninguna dosis de bicarbonato ni de diuréticos. Entonces, con base en ese escenario, la primera pregunta es, ¿qué creen ustedes que está comprometido desde el punto de vista tubular en este paciente? Si quieres, pon la pregunta para ser más preciso, pero creo que parafraseándola era eso. ¿Qué segmentos del túbulo podrían estar comprometidos en este escenario de este paciente? ¿Y qué funciones en particular? Brian. Buenas tardes, doctores, compañeros. Brian Beltrán del Rosario. Pues yo, analizando el caso, digamos que uno en un paciente que tiene una intoxicación que podría ser por un fármaco con potencial compromiso o acción de nefrotoxicidad y en un estado inicial de lesión que puede ser una nefritis intersticial, pues podría uno, en este caso específico, evaluar la fase poliúrica. Entonces, en vista de un paciente que está con acidosis, con un bicarbonato bajo, nos habla de una pérdida en la capacidad de reabsorción de ese bicarbonato, que como nos explicó Gloria, gran parte de esa reabsorción se va a dar en el túbulo contorneado proximal, una pérdida del control inicial de la reabsorción de sodio y de potasio, aunque faltarían algunos datos para poder calcular las fracciones de excreción de estos y confirmar si hay o no pérdida o falla en la reabsorción. Y la fase poliúrica nos habla de un déficit de esa capacidad de reabsorción de agua que nos hablaría de un daño en la parte descendente del asa de Henle y hacia el final de la nefrona en el túbulo colector. Para esta pregunta en particular quise buscar, hablando de que era un paciente expuesto a una intoxicación, qué posibles mecanismos podrían haber de daño celular asociados a algunos tóxicos que podemos usar frecuentemente en la UCI. Entonces quisiera pues nombrar como dentro del artículo que encontré los que más me parecieron particulares y que van muy de la mano con ese requerimiento energético alto de esas porciones proximales del túbulo que nos comentaba Glorita. Entonces, por ejemplo, hablan de los aminoglucósidos que es un fármaco que usamos con alta frecuencia pues, en nuestra población pediátrica y como su mecanismo de toxicidad depende de un mecanismo de endocitosis desde la luz tubular, pero con una poca capacidad de degradación del mismo a nivel lisosomal, lo que conlleva un acúmulo de vacuolización o de esferas o lisosomas sobrecargados de moléculas que al final generan una lesión por compresión mitocondrial y un consumo aumentado de oxígeno disminuyendo la disponibilidad de oxígeno y de ATP. Y pues ya vimos que si no tengo una función adecuada de esa bomba sodio-potasio ATPasa a este nivel, empiezo a hacer
un compromiso de todas las funciones de reabsorción. Y me pareció interesante que este es un mecanismo de lesión tubular que parte desde la luz del túbulo hacia la célula, pero que en otros tipos de fármacos como cisplatino o algunos otros fármacos quimioterapéuticos, el mecanismo de lesión es totalmente contrario, compromete más ese mecanismo de secreción del que nos hablaba Gloria, y como lo que genera es un fallo energético dependiente de un sobreuso de bombas de transporte específicas para estos mecanismos, como el cisplatino, y como el bloqueo o el bloqueo energético que generan o ese consumo de ATP por estas bombas que cogen el exceso de fármaco desde la luz, ya no del túbulo, sino del capilar tubular y que lo tratan de transportar al túbulo, es lo que se asocia a un fallo pues, de las otras funciones tubulares. Me pareció, digamos, digamos, a cotación traerlo porque me parece interesante el cómo todo depende o todo va conectado, digamos, con ese fallo energético que se genera a nivel celular. Muy bien, Brian. Luis. Hola, bueno, ahí analizando un poquito el caso, pues, vemos que el paciente tiene una acidosis metabólica con un anion gap. Me parece que es estrecho, no lo he calculado, lo intuí pues por la hipercloremia. Pues, perfectamente la podemos estar indujendo nosotros, pero ya mirando pues como los componentes del Urinalysis que le tomaron, no tiene como una buena o tan buena capacidad de acidificar la orina y me hace pues pensar de que probablemente hay un fenómeno de acidosis tubular renal donde es muy característico pues las acidosis metabólicas con anión gap estrecho o normal. Una tipo 4 ya sé que no es porque el potasio de hecho está bajo. En la tipo 4 es una falla de la acción de la aldosterona, lo que me daría o una tipo 1 o una tipo 2. Y si el pH urinario es mayor a 5,5, casi que pues perdón, como está mayor a 5,5, casi que me apunta hacia una ATR distal o tipo 1, que es el segmento que se encarga como de la acidificación final de la orina. Aparte de que hay algo de poliuria en ese paciente, entonces parece que es mucha parte del segmento distal la que está disminuyendo en ese paciente y también pues es característico la hipocalemia en estos pacientes. Ya si uno quiere pues establecer si es más una tipo 1 o distal o tipo 2 pues, del segmento proximal, ya sí estarían pues como válidas las pruebas complementarias que creo que se responden mejor en la segunda pregunta. Perfecto, Luis. María Camila. Buenas tardes, María Camila Sosa de la Universidad de La Sabana. Yo estoy de acuerdo con Luis en que me oriente un poco más hacia una acidosis tubular, me oriente un poco más hacia una distal, también pues por lo que él mencionaba de que tiene un pH urinario que es como inapropiadamente alcalino, pues para la acidosis del paciente, y eso orienta más pues hacia una tipo uno, perdón, que es distal, por el tema del intercambiador. Potasio hidrogeniones y pues el intercambiador de hidrogeniones con uso de ATP. Adicionalmente a eso, que pues ya lo había mencionado Luis, también me oriento más hacia esa porque al sacarle el anión gap urinario, le da un anión gap urinario de 20. Y cuando la acidosis es distal, este anión gap pues va a estar elevado justamente por el tema de que no se están excretando adecuadamente los hidrogeniones, y pues también tenemos un intercambiador a ese nivel relacionado con el cloro, lo cual haría que el cloro urinario pues no tenga un aumento que debería ser lo esperable, y pues por eso justamente causa que pues que ese anión GAP esté elevado, porque pues es la suma del sodio más el potasio menos el cloro, pero pues como no se está acidificando, tampoco se está sacando el cloro de manera adecuada a nivel distal, y pues por eso es que el anión GAP pues da en ese valor cuando debería dar negativo, tratando de compensar la acidosis que tiene el paciente. Muy bien, María Camila. Bueno, creo que en general hicieron muy bien el ejercicio. El ejercicio era básicamente pensar un poco en tipos de lesión tubular que pudiera tener este paciente. Estoy de acuerdo con ustedes que por las características de los poquitos datos que habían, pareciera más el comportamiento de un daño del túbulo distal.
Sin embargo, pues para eso viene la siguiente pregunta que ustedes pudieran confirmar o descartar, pero sí pareciera orientarse hacia allá. Brian intentó hacer una búsqueda de etiologías, pensó mucho en causas iatrogénicas, pero pues de pronto no tenemos la culpa nosotros, de pronto se tomó algo, también podía ser. Y a tener cuidado con la reabsorción de bicarbonato, que pues en ambos lados se reabsorben, digamos, ácidos en general. Entonces ambos lados, tanto proximal como distal, pueden producir acidosis. Em, entonces, nada, muy bien. No tengo nada más que sugerirles. Creo que hicieron una muy buena orientación del caso. La siguiente pregunta entonces sería, con eso que Glorita mencionó al final y que ustedes probablemente buscaron más en detalle, es qué tipo de estudios complementarios quisieran agregar que no se midieron en este caso para terminar, digamos, de estar seguros o de hacer clasificación de algún subtipo etiológico o algo que quisieran ver desde el punto de vista de biomarcadores para poder saber con más precisión de pronto más que el lugar, de pronto la intensidad o cuál es el riesgo de recuperación o qué otras cosas encontraron que podían medir. Se desconectaron todos súbitamente. Luis, otra vez, dale. No, no, pero si quiere hablar alguien más, bienvenido. No, Nada, acá nada, no dale, el sabía que, que que coja tenía, la palabra primero. nada, no sabía que tenía pues un anión gap urinario, pero sí, digamos, es una de las pruebas más útiles que nos puede orientar hacia el tipo de ATR que presenta el paciente. Hay que recordar que el túbulo distal excreta el amonio, pues el amoníaco, perdón, como buffer de hidrogeniones a modo de cloruro de amonio. Entonces, nosotros midiendo ese anion gap, podemos intuir cuál es la cantidad de excreción de amonio. Entonces, si el valor da muy positivo, quiere decir que hay poco cloruro de amonio y que probablemente la culpa es de una acidosis tubular renal tipo 1 o distal. También está la fracción excretada de bicarbonato, que para poder hacer esa prueba, el paciente debe tener un bicarbonato normal, entonces usualmente le estamos infundiendo bicarbonato y cuando tengamos un bicarbonato pues alrededor, pues por encima de 20 nosotros mediríamos esa fracción excretada de bicarbonato. Si esa fracción da mayor a 15 pues apunta más a una tipo 2 o una acidosis pues, de los túbulos proximales. También son bastante útiles ya, pues, mirar si hay glucosa en la orina, que nos orientaría pues a una tipo 2 o proximal, o aminoácidos, o si hay fosfaturia, pues ahí miramos la tasa de excreción la fracción excretada de fósforo, que también todo eso nos apuntaría a una proximal o tipo 2. Y también es útil el delta de PCO2. Se supone que si nosotros estamos excretando hidrogeniones en el túbulo proximal, esos hidrogeniones por medio de la anhidrasa carbónica pasa pues por el ácido carbónico y luego pues pasa otra vez a agua y CO2, entonces nosotros podríamos encontrar ese CO2 en la orina. Entonces, si hay mucho delta entre el PCO2 del paciente sanguíneo y el urinario, quiere decir que hay poca excreción de hidrogeniones a nivel distal y también nos podría orientar una ATR tipo distal. Ya con base en la probabilidad de recuperar, ahí la verdad sí quedó corto, pero me orientaría de pronto a los informes que me puedan dar una biopsia, si hay proceso de fibrosis o no, pero ahí sí quedo yo corto. Eso era Perfecto, lo que Luis, tenía para responder. muy buena tu aproximación, muy completa.
¿Alguien pensó en alguna otra cosa? Yo por ahí me parece haber visto en los talleres que algunos hablaron de Fanconi o de que necesitaban más datos para descartar que fuera un Fanconi o un Fanconi parcial. Angie. Bueno, buenas tardes. Yo agregaría, además de esto, para poder, digamos que, complementar, buscar las fracciones para poder obtener las fracciones excretadas en orina. Entonces, la fracción excretada de sodio, pues que me hablaría, digamos que más de una alteración a nivel del túbulo proximal y también muy importante poder calcular el gradiente transtubular de potasio, que este nos hablaría de la capacidad que tiene el túbulo de secretar ese potasio. Entonces, digamos que sería una prueba bastante útil, pues, para, digamos que, finalizar o pulir como pues el diagnóstico de esa acidosis a nivel del túbulo distal. Hablaban también de amonio urinario, pero pues ya como hemos hablado, pues este hace mucha relación o lo podemos correlacionar con ese gap urinario que en el caso pues del paciente daban 20. Entonces, que esto nos habla de, de uno positivo, de una falla en la producción de ese amonio y pues ese defecto que tiene el túbulo distal para acidificar la orina. Eso serían como las pruebas adicionales que yo pediría como pues para complementar un poquito los estudios. Perfecto, Angie, muchas gracias. Paola. Bueno, y buenas tardes a todos. Y aparte como de de lo que yo hablo Luis y Angie de las pruebas de urinarias y de excreción, yo creo que también pues un perfil inmunológico, porque muchos de los pacientes que tienen genéticamente la predisposición para hacer estas acidosis tubulares también lo tienen para hacer autoinmunidad. Y tratar de buscar cuál fue el desencadenante, o sea, haría un perfil de toxicología en orina y en sangre para poder hacer como el tratamiento dirigido si es la causa de esta disfunción tubular que pareciera más distal. Bueno, muy bien, Paola. Entonces, en general, todos lo orientaron también hacia confirmar una acidosis tubular distal. Creo que está muy completa la respuesta. Quisieron mirar también otras cosas para ver el comportamiento, porque pues acuérdense que no necesariamente las otras cosas se descartan siempre. A veces hay cosas mezcladas, sobre todo cuando tienen que ver con intoxicaciones, pero sí pareciera ser el comportamiento distal. Finalmente, para sintetizar todo esto de tal manera que se pudieran llevar algo útil y que pues la percepción a veces es que tendemos a subestimar mucho las poliurias. De hecho, nos gustan porque eso seca al paciente y lo mantiene como nos gusta en la UCI bien deshidratado. Pues en realidad sí creo que muchas veces no lo estudiamos, entonces es invitarlos un poco a que pidan más uroanálisis, que estén pendientes de las densidades urinarias, si tienen la posibilidad de hacer electrolitos y ese tipo de cosas en orina, CO2 y cosas raras, pues adelante y traten de encontrar dónde están los daños y tratar de ver cuánto se revierten. Yo creo que los daños tubulares pues no los tenemos muy bien estudiados en cuidado intensivo y yo creo que son de una muy alta frecuencia, pero pues con el uso o abuso de los diuréticos se pierde un poco la cosa. Entonces, quisiera ver pues cómo pensaron el algoritmo de abordaje de poliuria pensado en función tubular, cómo lo planearon, cómo lo pensaron. Luis, ¿ibas a decir algo o estabas hablando de fondo? María Camila. Bueno, ya les comparto la pantalla. Ahí ya la ven, ¿sí? Está empezando, sí, ahí la vemos. María Camila le Y gusta hacer cuadros, diagramas. Ya la sí, pillamos. señora. Dale. Entonces, bueno, para el abordaje de poliuria, pues lo primero que debemos hacer es inicialmente hacer una glucometría para descartar hiperglucemia que supere el umbral renal de 180 y pues que se hace la causa de la poliuria, descartar también que sea secundaria a uso de diuréticos, a exceso de administración de líquidos o pues a una patología obstructiva urinaria que acaba de tener resolución. Posteriormente a descartar esto, lo que haríamos sería evaluar la osmolaridad urinaria, aquí están las fórmulas, y según esa osmolaridad urinaria nos iríamos hacia una diuresis más acuosa o hacia una diuresis osmótica. Si tenemos una diuresis más acuosa con una osmolaridad urinaria menor a 300, entonces vamos a irnos hacia una diabetes insípida o hacia una polidipsia primaria psicógena.
un sodio plasmático elevado con una osmolaridad plasmática mayor a 245 nos haría pensar más en pues en una diabetes insípida, y a su vez un sodio plasmático normal o bajo con una osmolaridad plasmática normal o baja nos haría pensar más en una polidipsia primaria. Igualmente, pues podemos hacer una prueba de restricción hídrica para poder confirmar más alguno de los dos diagnósticos. Si la restricción nos da deshidratación, nos vamos más hacia la diabetes insípida; si no, nos vamos más hacia la polidipsia. Y por último, esa diabetes insípida, miramos la respuesta de desmopresina para ver si es central o nefrogénica. Ya por otro lado, si lo que tenemos es una diuresis osmótica con una osmolaridad urinaria mayor a 300, entonces lo primero, ya lo habíamos hecho, pero pues igualmente descartar que no sea por hiperglucemia, que no sea por elevación de la urea, que no haya una ingesta proteica demasiado alta, que no haya uso de manitol o otros osmoles que pues nos puedan arrastrar agua a la orina, o que no haya exceso de cloruro de sodio o de bicarbonato administrado al paciente, que también pues al tratar de sacarlos pues va a terminar arrastrando agua. También debemos descartar un síndrome perdedor de sal, donde vamos a tener una fena elevada y pues el paciente va a tener hiponatremia. Y ya en cuanto a las tubulopatías, entonces tenemos que descartar las acidosis tubulares renales y pues otro tipo de tubulopatías. Dentro de las acidosis tubulares renales, pues entonces tenemos la tipo 1 distal, la tipo 2 o proximal, y ya la tipo 4, que es la del hipoaldosteronismo. En esta tabla, pues básicamente es más o menos lo que se menciona en el punto 1 y 2, de que miramos el bicarbonato plasmático. Estos valores pues no van a ser absolutos, pero habitualmente ese es el rango de valores en el cual va a estar cuando tenemos los diferentes tipos de acidosis. Vamos a mirar el potasio sérico, que en el caso de la tipo 1 pues va a haber una hipocalemia porque pues no se está secretando los hidrogeniones en el túbulo distal, y pues ahí tenemos el intercambiador potasio-hidrogeniones, que pues sería el que estaría afectado. En la tipo 2 también va a haber una hipocalemia, no por afectación específica de un cotransportador o de un simportador de potasio que esté involucrado, sino es más por un aumento de las pérdidas de bicarbonato y por la natriuresis, que va a terminar estimulando el sistema aldosterona, va a terminar estimulando los canales ENAC y pues promueve la reabsorción de sodio y la secreción de potasio por esa vía. Y pues en el caso de la 4 ya no vamos a tener hipocalemia, sino hipercalemia. Lo otro que pues vamos a mirar es el pH urinario, como mencionábamos. En la tipo 1 distal va a estar inapropiadamente alcalina la orina a pesar de la acidosis y con un pH mayor a 5,5, como es el caso del paciente. En la tipo 2 puede estar más alcalino, o puede estar ácido. Más alcalino va a estar cuando el bicarbonato aún está en umbral de reabsorción, y pues ya va a estar más ácido cuando ya el bicarbonato cae por debajo de ese umbral, que pues lo encontré que era más o menos entre 12 y 18. Y ya en la tipo 4 pues usualmente sí va a estar ácido. Decía que lo otro que deberíamos tomar es un urocultivo para descartar una infección por bacterias que puedan escindir la urea y que puedan terminar elevando el pH urinario, sobre todo pues en las que cursan con el pH elevado. Y pues lo otro es el anión urinario, que pues también ya lo habíamos explicado cómo funciona mediante el tema del amonio y del cloro. Y lo otro que me encontré era una prueba de alcalinización con carga de bicarbonato, que pues es básicamente lo mismo que ya hemos mencionado, sino que se le da una carga de bicarbonato al paciente. Y en el caso de la acidosis tipo 1, como el riñón proximal está funcionando adecuadamente, va a reabsorber adecuadamente ese bicarbonato, y pues la fracción excretada de bicarbonato va a permanecer sin cambios significativos. Mientras que en la tipo 2, como es proximal, en ese caso sí el pH urinario pues se va a poner muy alcalino, porque pues no vamos a estar reabsorbiendo adecuadamente el bicarbonato que le metimos al paciente. Y las otras tubulopatías, pues tendríamos el síndrome de Bartter, en el cual pues el segmento afectado va a ser el asa gruesa de Henle. Entonces vamos a tener afectación en la reabsorción a nivel de la bomba sodio-potasio 2-cloro. Entonces vamos a tener una natriuresis masiva con una pérdida del gradiente medular y la activación del eje renina-angiotensina-aldosterona con una poliuria hipocalémica. En el síndrome de Gitelman, que es una alteración a nivel del túbulo distal con el transportador de sodio-cloro, entonces vamos a tener una clínica parecida, pero menos severo que en el Bartter, y pues también va a haber natriuresis y pues la poliuria va a ser leve a moderada. En el caso del Bartter, pues va a ser una poliuria más masiva. Lo otro es el síndrome de Fanconi, en el cual pues va a estar afectado el túbulo proximal, y al afectarse el túbulo proximal pues se afecta todo lo que se reabsorbe a ese nivel. Entonces vamos a tener pérdida urinaria de glucosa, de fosfato, de bicarbonato y de aminoácidos, y pues por todos estos solutos que se están excretando pues se causa la diuresis osmótica. Y ya otros tipos de enfermedades mitocondriales, que lo que van a causar pues es una afectación a nivel del ATP. Entonces, como tenemos una disfunción energética tubular, se va a reabsorber de forma inadecuada pues tanto los solutos como el agua, todo lo que corresponda a bombas que sean dependientes de ATP. Y ya. Camila, muy bien, muy bonita tu organización. No sé si Gracias. alguno hizo algo diferente o le cambiaría algo a la de Camila o le hizo algo a la de ustedes que no tiene Camila ahí.
Ninguno hizo ningún ajuste diferente. Probablemente yo hubiera metido el Barte y el Gitelman dentro del esquema de alcalosis, hubiera ayudado y hubiera dejado el Fanconi dentro del esquema de las acidosis como una causa adicional. La mitocondriales pues depende de qué sean. Pero en general estaba muy bien y muy bien diagramada. Entonces creo que la utilizaremos para tenerla por ahí cuando tenemos poliurias. Entonces, nada, creo que eso era todo por hoy. No olviden el túbulo, estúdienlo, síganlo, no tanto diurético y no todas las poliurias son por AEH. Eso era todo por hoy. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos en 8 días. Cuídense mucho. Chao, chao. Muchas gracias, Gracias. David.